Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí súper emocionado /diagonal porque hoy tenemos un vídeo que hay, amigos. Promete ser divertido, revelador y, créanme, un poco inesperado. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, ese galán turco que nos tiene a todos suspirando. Ya saben, el protagonista de tantas series turcas exitosas, con esa sonrisa que desarma, ese físico, bueno, ya me entienden. Pero, ¿qué pasa cuando este ícono de la televisión se relaja y se pone en la ducha? Exacto, el título lo dice todo, Can Yaman canta en la ducha. Su respuesta te sorprenderá. Mira su revelación. Y es que, amigos, la verdad es que he estado investigando, buscando información, leyendo entrevistas, y he descubierto algo que me dejó boquiabierto /diagonal. Y lo mejor de todo es que al final, no solo vamos a desvelar si canta en la ducha, sino también a descubrir un lado de Can Yaman que quizás no conocíamos del todo. ¿Están listos para desentrañar los secretos de nuestro galán favorito? Espero que sí. Y antes de empezar, permítanme recordarles. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, que siempre traen contenido súper interesante y entretenido sobre el mundo del espectáculo. Ya saben, el apoyo de ustedes es lo que nos impulsa a seguir adelante. Suscríbanse, es gratis y me hacen muy feliz. Así que sin más preámbulos, pongámonos manos a la obra. La primera pregunta que todos nos hacemos es, ¿canta Can Yaman en la ducha? Bueno, la respuesta directa, no es tan simple. No es como que haya un vídeo oficial del cantando a pleno pulmón bajo el agua, ¿verdad? Pero a través de entrevistas y comentarios que ha hecho a lo largo de su carrera, podemos intuir mucho más de lo que parece. Can Yaman, como muchos de nosotros, es una persona que disfruta de momentos de relax, de soltar tensiones. Imaginen la presión de ser una estrella internacional, la agenda apretada, los rodajes, las entrevistas, los viajes. Es agotador. ¿Y qué mejor que una buena ducha para desconectar y relajarse? El agua caliente, el vapor, un ambiente propicio para dejar atrás el estrés y sumergirse en un momento de tranquilidad. En varias entrevistas, Can ha comentado que le gusta escuchar música. De hecho, es un apasionado de la música en general. No solo la escucha, sino que también la utiliza como fuente de inspiración para sus personajes. Ha hablado de la importancia de la música para conectar con las emociones, para meterse en la piel del personaje, para comprender las diferentes facetas de la historia que está contando. La música para Can es una herramienta poderosa para la actuación, un recurso que le permite explorar las profundidades de la psique humana y transmitir emociones de manera más auténtica. Ahora, relacionando esto con la pregunta inicial, ¿canta en la ducha? Si le gusta la música, si la usa para conectarse con sus emociones, es muy probable que sí. Que tararee, que cante a gritos, que se ponga a improvisar. Es muy común que las personas que disfrutan de la música lo hagan también en la ducha, un espacio privado, seguro y relajante. La ducha se convierte en un pequeño escenario personal, donde la voz se libera y las melodías fluyen sin inhibiciones. Es un momento de conexión con uno mismo, un escape del mundo exterior y una oportunidad para expresar la alegría, la tristeza o cualquier otra emoción que se sienta. Pero aquí viene lo interesante, la revelación que les prometí. No es solo que cante en la ducha, es que tiene una relación mucho más profunda con la música de lo que podríamos imaginar. Resulta que aunque no se dedique profesionalmente a la música, Can Yaman tiene una voz muy agradable. En algunas entrevistas se ha atrevido a cantar algunas canciones, y la verdad sorprende. Tiene un buen oído, entonación correcta, y un timbre de voz bastante atractivo. No es Pavarotti, por supuesto, pero definitivamente no desafina. Su voz es cálida, con un ligero toque de sensualidad que, sumado a su carisma, podría conquistar a muchos fans. Además, ha demostrado tener un gran sentido del ritmo y una excelente capacidad de interpretación. ¿Recuerdan alguna escena de alguna serie donde bailó? Es que se mueve muy bien. Y esto, obviamente, está relacionado con la música. El baile es una expresión musical del cuerpo, y la habilidad de Can para moverse con soltura y gracia es una prueba de su conexión con el ritmo y la melodía. Su coordinación, su expresividad y su capacidad para transmitir emociones a través del movimiento sugieren un potencial artístico que va más allá de la actuación.
Pero la verdadera revelación, amigos, es que Can Yaman no solo disfruta de la música como oyente o como cantante aficionado en la ducha, sino que tiene un proyecto musical en mente. Así es, he investigado, he rastreado la información, y he encontrado rumores y pistas muy interesantes. Al parecer, Can Yaman está considerando seriamente la posibilidad de lanzar su propio proyecto musical. No estoy hablando de un disco completo de inmediato, pero sí de quizás un single, o de participar en la banda sonora de alguna de sus series. Esta información, que he obtenido de diversas fuentes, incluyendo entrevistas indirectas y comentarios en redes sociales, sugiere que el actor está explorando las oportunidades que el mundo de la música le ofrece. Y es que, la verdad, no sería tan descabellado. Hoy en día, muchos actores y actrices se dedican a la música, y tienen mucho éxito. El mundo del entretenimiento es muy amplio, y las posibilidades son infinitas. La transición entre la actuación y la música es cada vez más común, y muchos artistas han logrado una exitosa doble carrera. La fama y el reconocimiento obtenidos en la actuación pueden abrir puertas en la industria musical, y viceversa. ¿Se imaginan a Can Yaman interpretando una balada romántica? ¿O quizás algo más movido con un estilo pop o R&B? Yo personalmente me lo imagino genial. Y creo que muchos de sus fans estarían encantados de escucharlo. Su voz, su carisma y su imagen podrían ser una combinación perfecta para el éxito musical. Una balada romántica con su voz suave y melancólica podría derretir los corazones de sus fans, mientras que un tema más movido, con un ritmo pegadizo y un estilo moderno, podría demostrar su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros musicales. Además, recordemos que Can Yaman es un hombre muy versátil, con muchas habilidades. Habla varios idiomas, es un gran actor, tiene un físico envidiable y ahora, al parecer, también tiene dotes musicales. ¿Qué más se puede pedir? Su capacidad para aprender idiomas, su dedicación a la actuación y su atractivo físico son prueba de su disciplina, su compromiso y su pasión por el arte. Y volviendo a nuestra pregunta inicial sobre la ducha. ¿Cree usted que Can Yaman aprovecha ese momento de privacidad para practicar, para experimentar con su voz, para ensayar alguna canción? Absolutamente. Es muy probable que la ducha sea su estudio personal, un lugar donde puede liberar su voz sin presiones ni juicios. Este espacio íntimo le permitiría explorar diferentes estilos, afinar su técnica vocal y desarrollar su propio estilo musical. Es más, me atrevería a decir que la ducha es un espacio de creación, un lugar donde se libera, donde se atreve a explorar sus facetas más creativas. Es un momento para relajarse, para desconectar del estrés, y para conectar con la música. La ducha, en este sentido, se convierte en un santuario, un espacio donde la creatividad fluye libremente y donde las ideas musicales pueden germinar. Así que, resumiendo, ¿Can Yaman canta en la ducha? Sí. Es muy probable que sí. ¿Es un cantante profesional? No, pero tiene potencial. ¿Tiene proyectos musicales en mente? Al parecer, sí. Y la verdad, estamos deseando ver qué nos depara el futuro. La combinación de su talento actoral, su carisma, su dedicación y su posible incursión en la música lo convierten en un artista multifacético con un futuro prometedor. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustaría escuchar a Can Yaman cantando? ¿Qué estilo musical creen que le iría mejor? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. ¿Prefieren una balada romántica que resalte su voz suave y sensual, o un tema más movido con un ritmo pegadizo que demuestre su versatilidad? ¿Imaginan colaboraciones con otros artistas? Déjenme sus ideas y comentarios. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por el mundo de Can Yaman y su faceta musical. Hemos descubierto algo más sobre este talentoso actor, y hemos profundizado en su relación con la música, más allá de la ducha. Hemos explorado su potencial musical, su carisma y su versatilidad, y hemos vislumbrado un futuro prometedor en la industria musical. Así que antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por formar parte de esta comunidad. Me encanta tenerlos aquí compartiendo estas curiosidades y debatiendo sobre el mundo del espectáculo. Su participación activa y sus comentarios enriquecen el contenido del canal y nos inspiran a seguir creando contenido de calidad. Y por favor, déjenme sus comentarios, cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué otras curiosidades quieren que investigue, y qué otras personalidades les gustaría que analizáramos.
Sus sugerencias son muy valiosas para nosotros. Sus opiniones y sugerencias nos ayudan a mejorar y a ofrecer contenido que se adapte a sus intereses. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. El apoyo de ustedes es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. La interacción de la comunidad es lo que hace que este canal sea especial, y su apoyo nos motiva a seguir adelante. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!